Adéntrate en el vibrante pasado del béisbol. Descubre la magia del pasatiempo favorito de Estados Unidos en las 70 mejores fotos de béisbol coloreadas. A los aficionados a la historia les espera un viaje visual de ensueño. Míralo ahora. Shoeless, Joe Jackson, Chicago White Sox, en su año de campeonato de 1917. Smokey, Joe Wood, Medias Rojas de Boston, 1915. Las estrellas de los Chicago White Sox en su campeonato de 1917. Alva Rip Williams, Washington Nationals, 1912. Branch Rickey, St. Louis Browns, 1914. Rickey no fue un gran jugador, pero pasó a la historia del béisbol por su labor para acabar con la segregación en las grandes ligas, cuando fichó a Jackie Robinson para los Dodgers en 1947. Trío de Brooklyn Robins en el campo de los Braves, Boston, 1916. Grover Cleveland Alexander, Philadelphia Phillies, 1914. Los primeros campeones de la nueva Liga Americana, Chicago White Sox, con su propietario Charles Comiskey, 1901. Los Chicago Cubs con su mascota en Chicago, Illinois, 1908. Walter Johnson de los Washington Senators y Ty Cobb de los Detroit Tigers fotografiados en el Griffith Stadium el 4 de agosto de 1925. La jornada inaugural en Hilltop Park, Nueva York, el 14 de abril de 1908. Los Highlanders de NY, ahora los Yankees, vencieron 1-0 a los Athletics de Filadelfia. Aficionados sentados en las gradas en las Series Mundiales de 1925. El banquillo de los Yankees el 16 de abril de 1925, Yankee Stadium. La banda y los jugadores desfilan en el partido inaugural de los NY Giants contra los Brooklyn Robins en el Polo Grounds de Nueva York el 16 de abril de 1918. Babe Ruth se desliza hacia el home, superando la marca de Moody Ruell en el Griffith Stadium en 1925. La entrada al Forbes Field Pittsburgh, alrededor de 1912. Los jugadores de los Boston Red Sox en una gira automovilística en Los Ángeles en 1911. Shoeless Joe Jackson, Black Betsy en mano, durante su temporada de 1913 con los Cleveland Naps. Harry Heilmann, de los Tigres de Detroit, es eliminado por Howard Shanks, tercera base de los Senadores de Washington, en el Estadio Griffith el 8 de junio de 1921. Grover Cleveland Alexander de los Phillies de Filadelfia en 1917. Un año más tarde, serviría en Francia en la Primera Guerra Mundial, donde estuvo expuesto al gas mostaza y resultó herido por un proyectil de artillería. El primer partido en el recién inaugurado Ebbets Field, el 5 de abril de 1913. Los Brooklyn Superbas se enfrentaron a los New York Yankees ante 30.000 espectadores. John Henry Pop Lloyd en 1909, gigante de Filadelfia, considerado el mejor campo corto de la historia de la liga. Hank Gowdy, izquierda, el primer jugador en activo de las grandes ligas que se alistó para servir en la Primera Guerra Mundial y miembro de los milagrosos Boston Braves de 1914, con Jack Onslow en 1917. Aficionados viendo las series mundiales de 1913, desde las azoteas de los edificios de la calle 20 Norte, a las afueras de Shibe Park, Filadelfia. Herman A. Germany Schaefer, de los Washington Senators, alimentando a una cabra en 1912. Equipo:
Una foto de equipo de los ya desaparecidos Boston Reds. En su único año en la Players National League of Professional Baseball Clubs, los Reds ganaron el título de 1890 tras acumular 81 victorias rechazando la competencia de los New York Giants. Blue. Earl Averill, Mel Harder y el manager Walter Johnson de los Cleveland Indians posan para una foto en la década de 1930. El jardinero central Averill jugó 10 años en Cleveland, de 1929 a 1939. Fuera, un jardinero intenta sacar a un bateador. La MLB se formó en 1903 después de que la Liga Nacional, NL, y la Liga Americana, AL, se incorporaran bajo su ala. Talento. Dazzy Vance en acción para los Brooklyn Dodgers, que estuvo activo en las ligas de béisbol de Estados Unidos desde 1884 hasta 1957. Ayuda. Un jugador de béisbol es atendido en el brazo por un hombre de verde. El árbitro Dick Nallin observa cómo Lou Gehrig, de los Yankees, anota de cabeza en la cuarta entrada cuando el lanzamiento de Joe Harris se le escapa al receptor Hank Severide, de los Senators, el 16 de agosto de 1925. Los Yankees vencieron 3-2 a los Senators. 8 de octubre de 1925. Oficina de patentes. Béisbol original patentado en 1883 por S. D. Castle. Schalke, Chicago, 1924. Octubre de 1912. Washington, D.C. Béisbol profesional. Marcador eléctrico. Un primer plano del reproductor de partidos de béisbol del post anterior, mostrando los resultados de las series mundiales de 1912 entre Nueva York y Boston, a la multitud en una calle de Washington. Béisbol en Washington, 1924. La jaula de transmisión en el Estadio Griffith en los primeros días de la radio comercial. El cuarto jugador por la izquierda es mi bisabuelo. Vivió toda su vida en la zona de Puget Sound. Por los uniformes y su aparente edad, creo que esta fotografía data de 1910 a 1915. 2 de agosto de 1924. Washington, D.C. El invento del marcador de Coleman. El Coleman Lifelike Scoreboard, con imágenes que se mueven y juegan el juego, hizo su debut en el Teatro Nacional en 1913. El béisbol bajo techo, tanto desde el punto de vista de la espectacularidad como del beneficio y el placer que proporciona a los participantes, es digno en todos los sentidos de ocupar un alto lugar entre los deportes de invierno. Suffern, N.I., hacia 1910. Equipo de béisbol. Seminario Eymard. Eymard anotó en la parte superior del 12 para vencer a Don Bosco 8-7. Septiembre de 1952. El manager de los Brooklyn Dodgers, Charlie Dressen, en el vestuario con Jackie Robinson. Negativo de acetato de fotos de Arthur Rothstein para el encargo de la revista Look. Washington, D.C. Patio de recreo, Escuela de Béisbol Madison, 20 de mayo de 1914. 8 de septiembre de 1955. Hank Aaron de pie delante de su taquilla con el nombre mal escrito en el vestuario de los Milwaukee Braves. Washington, D.C. Equipo de béisbol de la Universidad de Georgetown de 1928 en Healy Hall. Febrero de 1942. Weslaco, Texas. Partido de béisbol el sábado por la tarde en el campamento Mercer Shea Evans FSA. Circa 1895. Hasamaear, béisbol de Washington. El favorito de la afición, William Roaring Bill. Hasamaear no pierde de vista la pelota. La costa de Jersey, circa 1906. En la playa, Atlantic City.
Obsérvese la estación de The Forest Wireless en el muelle. ¿Quién quiere helado? Nuestros astutos comentaristas revelan que se trata del Wyoming Valley Seminary College, en el noreste de Pensilvania. Después de un partido de béisbol, el equipo de empleados de la empresa Ray Bestos aparece descansando en el Brooklawn Country Club de Fairfield, Connecticut. Mi padre, James Edward McKenna, cuarto por la izquierda en la fila de atrás, está apoyado en un árbol. El equipo de béisbol de mi bisabuelo en Malden, Massachusetts, hacia 1910. Se llamaba Ralph G. Mahar y está en primera fila, en el extremo izquierdo. Washington, D.C., Partido de Béisbol del Congreso, 1918. Si el equivalente en béisbol a un filibustero es el no-hitter, sus aficionados se fueron a casa decepcionados. El equipo de béisbol de Vitagraph Studios, posando para la foto anual. Mi abuelo era el catcher, atrás, tercero por la izquierda. Creo que el lugar era el Midwood Field de Brooklyn. Washington Ball Club, 1922. Johnny Evers, segunda base de los Chicago Cubs, 16 de diciembre de 1910. En la temporada de 1896, el principal rival de este equipo fue el de Carrollton. El último partido de la temporada fue el decisivo que determinaría el campeonato. «13 de mayo de 1911. Eddie Grant, de Harvard, tercera base de los Cincinnati Reds. Graduado en Harvard que ejerció como abogado tras retirarse del béisbol, Eddie fue de los primeros en alistarse en el ejército tras la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en 1917. 7. Sept 1952. Picnic en Austin. Esposa de Clifford. Ivan, catcher. Celo de tinta. B.E. Blue Earth Valley Camera Club. Tercer lugar. El último episodio de Kodachromes de Minnesota. Washington, D.C., hacia 1905. Equipo de béisbol Georgetown Prep. Babe Ruth en 1919, viendo el partido y esperando su turno. Washington, D.C. en 1913. Béisbol profesional, jugadores de San Luis. Earl Smith. Liga Nacional de Nueva York, Giants. La fecha escrita en este negativo de placa de vidrio es 9 de junio de 1923. Aunque otro de esta serie 581 de fotografías tomadas en el Polo Grounds tiene 5-13-20 rayado en la emulsión. 8 de octubre de 1913. Tribuna de primera base en Shibe Park, Filadelfia. Series Mundiales de 1913. Negativo de cristal 8x10. 9 de octubre de 1913. La escena en el Polo Grounds en Nueva York después del tercer juego de la Serie Mundial. Philadelphia Athletics 8, New York Giants 2. «9 de octubre de 1914. Hinchas de Boston en Shibe Park, Filadelfia, en el primer juego de la Serie Mundial de 1914. Equipo de béisbol en el que jugaba mi abuelo a mediados o finales de los años 40. Está de pie en el extremo derecho. No estoy seguro de lo bien que jugaban. Orgullosos ganadores del Campeonato Juvenil de Béisbol del Washington Herald de 1920. «20 de marzo de 1957. El jugador de béisbol de los New York Yankees Yogi Berra, retrato de 3/4, con uniforme, en el vestuario.
circa 1910, League Park, Cleveland. Marys County, Maryland, circa 1920. Béisbol de la Academia Militar Charlotte Hall. Washington, D.C., circa 1913. Jacinto Calvo, Alemania Schaefer, Mérito Acosta, Nacionales de Washington. «11 de julio de 1923, Washington, D.C., Campos de Juego de Montrose. ¿Quién es el jefe?